estimados seguidores de este canal, y continuando con esta etapa que tenemos actualmente de realizar conversaciones con gente ligada a la industria petrolera. En esta oportunidad vamos a tener una conversación muy interesante con un colega, compañero de trabajo de la PDVSA Azul, compañero de trabajo en México, amigo y ligado siempre a nuestra actividad petrolera y gerencial. Se trata de Alberto Rial. Alberto Rial es ingeniero geofísico, graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1973, con una maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en el año 1986. Alberto comenzó su carrera profesional en la industria petrolera venezolana, donde permaneció por 17 años y llevó una carrera desempeñando cargos técnicos y gerenciales. En 1992 formó su propia empresa de consultoría dedicada a la asesoría financiera a empresas petroleras en Venezuela y España. Fue docente universitario en las áreas de gerencia de cambio, cultura organizacional, ingeniería, estrategia y evaluación de negocios. Y ha sido conferencista invitado en numerosos eventos corporativos y empresariales. En 1997 publicó la primera edición de su libro La variable independiente, el cual habla acerca del rol de la idiosincrasia en el desarrollo de Venezuela. Vamos a tener la oportunidad, porque es uno de los puntos más importantes que trataremos en este conversatorio, de hablar sobre el planteamiento de Alberto en este libro. Además, publicó otro libro llamado Organizaciones, Empresas y Montoneros. Y desde abril de 2005 hasta recientemente, en 2020, fue director de planeación y desarrollo de negocios en una firma petrolera ubicada aquí en Monterrey, en México. Bienvenido, Alberto, y aprovecho la oportunidad para darte un cordial saludo y agradecerte la deferencia que has tenido de aceptar esta invitación para continuar con nuestras conversaciones ligadas tanto a la parte petrolera, a la parte técnica, gerencial y sobre todo a nuestro país, Venezuela. Alberto, Dígame. adelante. Gracias por aceptar la invitación. No, quería primero que nada darte las gracias a ti por tu deferencia en invitarme a esta conversa, que en realidad es una continuación de las conversas que nosotros hemos tenido cantidad de veces sobre la industria, sobre el país, sobre la cultura, sobre tantas cosas. Sí, para mí es un placer estar conversando contigo en tu canal de YouTube. Alberto, como estamos en este canal de YouTube que mencionas, yo lo he enfocado mucho hacia mi especialidad, que es la parte petrolera, tanto en la parte técnica como en la parte gerencial y de política petrolera. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la industria petrolera en Venezuela y en el exterior, y aspectos que más impactaron de su funcionamiento como profesional y especialista petrolero. Sí, yo estaba pensando eso hace un rato y yo creo que el mayor impacto que tuvo la industria petrolera fue salir de la universidad, de la libertaria Universidad Central de Venezuela de los años 70, de principios de los años 70, y de la cultura hippie que había en esa época prácticamente en todo el mundo para la gente de la edad de uno y entrar en la Creole, que era la más cuadrada y la más, tú sabes, disciplinaria de todas las concesionarias petroleras. Obviamente que ahí hubo un shock cultural. Yo andaba con mi pelo largo y chaquetas de blue jean y corbatas de bacterias, ¿no?
en esa época, estamos hablando de los años 73, 74 por ahí. Y obviamente que sí, que hubo tolerancia de las dos partes, ¿no? Tanto el creole con mi actitud heterodoxa y de parte mía con mi rebelión, entre comillas, hacia la disciplina y hacia la jerarquía y todo eso. Al final eso se resolvió y al final yo tuve una carrera petrolera muy buena, muy satisfactoria, de la que tengo muy buenos recuerdos. Al final yo fui el que agarré la cultura de Creole y no al revés. Después pasamos a la Goben, cuando a la nacionalización. Yo además tuve una variedad muy importante. Yo entré en exploración como geofísico y como geofísico de campo y después como geofísico de interpretación y luego de ahí fui a jefe de geofísica en Corpoen ya en esa época. De repente me mandaron a hacer un posgrado, me dijeron, no, tú vas por la carrera gerencial. Me mandaron a hacer el posgrado que hice en gerencia en MIT. Cuando regresé me ponen en comercio internacional, es decir, en el otro extremo, de geofísico a comercio internacional, con un posgrado de por medio. Y esa fue una experiencia maravillosa, la experiencia que yo tuve en comercio, la cantidad de cosas que aprendí, además de lo que aprendí del negocio aguas abajo, las cosas que aprendí de refinación, de distribución, de embarque, de todo eso y todo el tema de ventas, ¿no? Yo llegué a ser gerente de ventas internacionales de Corpoven. Entonces, mi experiencia petrolera en PDVSA, sí, para mí PDVSA era una referencia, era el sitio en Venezuela donde se hacían las cosas bien, donde la gente era profesional, donde la meritocracia era lo que mandaba y donde sí, había, mucha gente habla de que PDVSA tuvo un cierto deterioro con el tiempo y fue politizándose y fue perdiendo su corporativismo empresarial, y es verdad, y todos lo sabemos, pero en general el sistema funcionaba, era un sistema meritocrático y era una empresa muy exitosa, y basta ver los números. Yo me acuerdo que en esa época, en los 90, escribí yo, finales de los 90, escribí yo varios artículos en el Nacional sobre los números de PDVSA, y los números de PDVSA eran mejores que los de Toyota, eran mejores que los de Móvil, eran mejores que sé yo. Pero me abre un poco la puerta para hablar de un libro nuevo que acabo de terminar y que probablemente se lo publiquen no, en unos meses. En ese libro yo hablo de mi experiencia petrolera y de cómo es la cultura petrolera que nosotros teníamos en PDVSA. Era bastante distinta a la cultura del país, pero dentro de la empresa había una cultura de logro, había una cultura de mérito muy importante. Esa cultura probablemente separó a PDVSA del país y probablemente contribuyó a la invasión que vino después del gobierno revolucionario que tenemos ahora, porque no la pudieron entender, porque el país político le costaba mucho entender a una empresa del Estado que se comportara y que tuviera la cultura de logro que tenía PDVSA. Después de eso, bueno, tú y yo ya trabajamos juntos 13 años aquí en Monterrey. La formación petrolera de PDVSA fue la base que nosotros tuvimos para venir aquí con un contrato de trabajo y para desempeñarnos en una cantidad de tareas, ¿no? Aquí en México. Yo creo que hicimos aquí una buena labor, creamos empleo, generamos riqueza, descubrimos petróleo, descubrimos gas. Sí, esa cultura que acabas de mencionar, petrolera, ese impacto, sobre todo cuando uno era nuevo empleado y tú entraste en Creole, yo entré ya como pasante en el año 1976 y el cambio era drástico, sobre todo la disciplina que no tenías que estártelo diciendo, sino que lo hacías porque todo el mundo lo hacía. Es decir, vamos a suponer la disciplina de llegar temprano. No tenías que te lo estén diciendo, sino tú veías que todo el mundo llegaba temprano y no había marcadores de tarjeta para llegar. Y vi cómo era la presentación de los trabajadores y de los ejecutivos petroleros, todos vestidos bien formales. Y así todas las otras actividades, como el cumplimiento de los proyectos, la ejecución de los mismos, las presentaciones, todo eso va formando una cultura que es la que se diferenciaba del resto de la cultura, que es la que ya vas a hablar más adelante. Y eso nos ayudó y aquí estamos
con esos valores que nos inculcaron en la industria petrolera venezolana, que fueron destruidos y que habrá un momento en que hay que restaurar todos los valores destruidos en Venezuela, no solo en la industria petrolera, sino a nivel de todo el funcionamiento del país. Ahora bien, hay un aspecto muy importante que queríamos mencionar y detallar en este conversatorio, que es todo lo que plasmas aquí en este libro, que tiene aspectos muy interesantes, es relacionado con lo que fue tu tesis de grado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la variable independiente, el rol de la idiosincrasia en el desarrollo de Venezuela. Aquí veo que hay coincidencias con el planteamiento de Gustavo Coronel, que él lo explicó en el video pasado acerca de la formación de buenos ciudadanos activos, lo que llama Gustavo Coronel como la fábrica de ciudadanos, que son las bases para la reconstrucción de Venezuela. De manera que tenemos tres aspectos: la fábrica de ciudadanos de Gustavo Coronel, la, la variable independiente o la variable con elemento central de la cultura, los valores, la idiosincrasia, la forma de ser, y el planteamiento de Agustín Laje de la batalla cultural, en el cual menciona que hay que llevar a cabo esa batalla cultural, que es la batalla cultural que se ha enquistado en las universidades, en los colegios, en las empresas de entretenimiento, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, incluyendo la leyenda negra de la historia, la ideología de género, la sexualidad, el aborto y todas las leyendas urbanas actuales que hay que cambiar, porque si no se cambian y no se consolida ese aspecto cultural, van a volver a las ideologías políticas que se han expandido en Hispanoamérica. ¿Qué nos puedes decir, estimado Alberto? A ver, Julián, yo el tema de la cultura no lo ideologizo, es decir, yo no le pongo ideología. Lo que yo hice en la variable independiente fue tomar la cultura de la sociedad venezolana como objeto de estudio, ¿ok? Y analizarla con vamos a decir, con un esquema conocido que mucha gente ha utilizado. Me basé mucho en los trabajos de David McClelland, un psicólogo social muy conocido de los años 70 y estudios que hizo sobre Venezuela, en la gente de la Universidad de los Andes, del Laboratorio de Psicología Social, que creo yo que es el acervo de información más grande y más preciso que hay sobre la cultura venezolana y que todo el mundo debería leerlo, pero muy poca gente lo hace. Y sin ideología, lo que yo hice fue decir cuál es la cultura que nosotros tenemos en Venezuela. Y una de las respuestas que le dieron a mi libro, el primer libro se editó en el 97. El ejemplar que tú tienes ya fue una reedición del 2013, pero la primera edición fue del año 97. Ahí todavía no había ganado el chavismo la presidencia de la República. Ya en el 2013 sí, y yo analizo la revolución bolivariana desde el punto de vista cultural. Pero lo primero que uno tiene que ver es cómo una sociedad mayoritariamente elige a un militar autoritario que ha dado golpes de Estado, claramente no es un demócrata, ¿cómo lo elige para ser presidente en el año 1998? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir que nosotros culturalmente tenemos todavía un trecho, un gap, como dicen en inglés, una brecha, para llegar a tener una cultura democrática. Nosotros, como venezolanos, creemos en los líderes fuertes, creemos en los líderes autoritarios, tenemos una altísima motivación de poder, tenemos una muy baja motivación de logro y una motivación afiliativa que nos lleva a preferir a los amigos por encima de las instituciones y a los panas por encima de las leyes, que nos lleva a admirar y a seguir a los que se ven como caudillos. El caudillo es una figura que para nosotros
es muy importante y preferimos un caudillo a un ciudadano demócrata, abierto y accesible. Además, ese caudillo nos gusta que sea afiliativo, que bese viejitas y que diga cosas afiliativas y que hable de mi pueblo y que haga todas esas manifestaciones de afiliación. Y de ahí sale lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 25 años y lo que pasó antes. Es decir, aquí se sembró una semilla democrática a partir del año 58, cuando cayó Pérez Jiménez, y después con los 40 años de democracia, se sembró una semilla democrática que no, aparentemente no cuajó. Es decir, la gente dejó de creer en la democracia tuvo una cantidad de crisis tremenda, sobre todo a partir de los años 80, crisis económica, pérdida de calidad de vida, pero entonces la gente, en lugar de tratar de reformar esa democracia, atendiendo a su origen cultural o a sus creencias, fue y dijo, no, aquí lo que hace falta es una bota, aquí lo que hace falta es una cachucha, aquí lo que hace falta es alguien que mande, manifestando de esa manera su necesidad de poder. Eso, de que a nosotros nos gustan los poderosos y cuando tenemos un poquitico de poder, también nos gusta ejercer de poderoso. Entonces, por ahí viene el origen de lo que sucedió cuando llegó Chávez al poder y luego todo lo que ha pasado después. Es decir, Chávez era la quinta esencia de esa cultura autoritaria y de ese endiosamiento hacia el poder. Independientemente que fuera de izquierda o de derecha, la cultura no sabe de ideología. La cultura son rasgos, parte de cuáles son tus creencias profundas, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, cuáles son tus valores y al final, obviamente, cuáles son tus conductas, ¿no? Si tú respetas, es una especie de círculos concéntricos en donde en el centro está la cultura y hacia afuera termina tu conducta y tus actuaciones. Entonces, lo que yo hago en la variable independiente es describir eso, es describir, primero tratar de ver de dónde sale, y de dónde sale, quién sabe, a lo mejor viene de la dominación árabe de España por 8 siglos y de la dominación española en América por 4 o 5 siglos. Y de ahí heredamos una cantidad de cosas que mezclamos con África, que mezclamos con los indígenas, y por ahí terminamos con la cultura que tenemos hoy. Y la cultura que tenemos hoy, por cierto, yo no estoy muy seguro que corresponda con la cultura que yo describí en mi libro, porque aquí ha habido una destrucción y un proceso muy, muy fuerte y muy dañino para el país, que yo no sé cómo ha hecho. Lo que debería haber hecho es exacerbar esos valores de poder, de dependencia hacia el gobierno, que teníamos antes, probablemente los haya exacerbado porque eso es lo que hemos visto en los últimos 25 años. Entonces, ahí coincido yo por completo con Gustavo Coronel, con su fábrica de ciudadanos. Él dice, tenemos que construir ciudadanos, sí, porque nosotros en Venezuela lo que tenemos son habitantes en este momento, y nosotros tenemos que construir ciudadanos, porque los ciudadanos son los que construyen democracia, porque los ciudadanos son los que exigen, son los que deciden, son los que no esperan a que las cosas se las dé el gobierno, sino que van y las buscan. Es decir, y en ese sentido los ciudadanos tienen una motivación de logro elevada y tienen una motivación de poder moderada y una motivación afiliativa también moderada. O sea que un ciudadano se puede distinguir de un habitante por los valores que tiene y por las creencias que tiene. Y en ese sentido, yo coincido de nuevo con Gustavo y creo que sí, que lo que hay que fabricar ciudadanos. Ahora, fabricar ciudadanos no es que tú le das una pastilla a la gente por una semana y de un habitante tienes un ciudadano. Ese es un proceso muy largo, es un proceso de cambio y los procesos de cambio son complicados y sobre todo cuando es un cambio de esta magnitud y en un país. Eso tiene que ser un proyecto quizás fomentado por el Estado. Yo me acuerdo siempre de aquel proyecto que tuvo Luis Herrera Campi en el desarrollo de la inteligencia con Luis Alberto Machado. Sí. Eso era un proyecto muy interesante y iba en esa dirección, en el sentido de vamos a buscar cuáles son los valores productivos, por no llamarnos positivos ni negativos, para no ponernos en una cosa binaria, sino sencillamente los valores productivos, los valores que ayudan a que una nación prospere y genere riqueza. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a tratar de inculcárselo desde la niñez. Eso es lo que habría que hacer en Venezuela. Pues eso es un proyecto faraónico. Ahora, Y eso es... qué habría que hacer? ¿Cuál sería el plan de trabajo que en esa coincidencia con Gustavo Coronel, que lo planteó en el video pasado, cuál sería el plan que habría que implantar
en la nueva Venezuela democrática para que esto se concrete, para que esas bases sólidas de ese nuevo edificio se lleven a cabo como debe ser para que el edificio no se caiga en el transcurso del tiempo? Como en cualquier edificio, Julián, tiene que empezar por las bases. Y las bases son la infancia y la educación. Tú no puedes tener un edificio sofisticado con unos pilotes de madera ahí clavados sobre un pantano, ¿no? Tú tienes que tener una base muy sólida. Tienes que empezar por educación desde la infancia más temprana y tener eso yo se lo he leído a Gustavo, y tener educación. ¿Te acuerdas cuando uno en bachillerato estudiaba moral y cívica, ¿no? Sí, que eso lo eliminaron. Parece ahí que uno pasaba ahí medio, medio de paso en segundo o tercer año de bachillerato. Bueno, esa moral y cívica tendría que existir desde kinder hasta que tú te gradúes en la universidad. Sí, Y tendría que ser moral, cívica, valores, ética, motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente la educación. Tiene que ser un proyecto, llamémoslo proyecto, que involucre a todas, vamos a llamar las fuerzas vivas del país. Es decir, ahí tiene que estar la empresa privada en términos de propaganda. Yo me acuerdo en los años 90, creo que fue un banco que se puso a hacer, vamos a subir la autoestima al venezolano, y tenían los conceptos completamente equivocados, ¿no? Es decir, no, le vamos a subir la autoestima al venezolano porque vamos a enseñar unos avisos donde sale Canaima, de donde sale los médanos de Coro. Digo, no, 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 la autoestima es una cosa interna. Ese esfuerzo de ese banco tendría que haber estado dirigido de una manera con más conocimiento de lo que significan los rasgos sociales y las creencias sociales y los valores. Pero tendría que ser la empresa privada, tendría que ser la familia, tendría que ser, es decir, es un proyecto de país, es un proyecto que no puede estar limitado porque se terminó como el de Luis Herrera, ¿no? Es decir, se terminó Luis Herrera, llegó Lucinchi y chao Luis Alberto Machado, y esto se olvidó cuando era un proyecto precioso. Y además a Luis Alberto Machado lo llamaron de todas partes del mundo, y su metodología se implementó en una cantidad de sitios. En Israel me acuerdo que tuvo bastante seguidores y bastante. como lo plantea Gustavo Coronel, tiene que ser un proyecto de varias generaciones, no de un gobierno, sino de varias generaciones y que esté consolidado por muchos años para que se dé el cambio. Porque Ahora, si se hace el sí. cambio, pero después viene otro gobierno y lo echa a la basura o lo engaveta, eso no va a tener ninguna validez y se va a venir abajo. De manera que yo ahí lo veo, el planteamiento tuyo de la variable independiente del aspecto cultural tiene que enraizarse junto con el de Coronel de la formación de ciudadanos activos para que no sea solamente a nivel de la educación de primaria, de secundaria, sino a nivel global que incluya hasta el liderazgo, porque si no cambias la mentalidad del liderazgo, todavía van a seguir pensando que en verdad se necesita hacer un gobierno fuerte, autoritario para seguir adelante en la nueva Venezuela, y así no es. Que quizás es un paso todavía atrás de los cimientos. Y ese paso atrás de los cimientos es que tú no puedes emprender un viaje si no sabes de dónde está saliendo. No, que yo voy para Machurucuto. ¿Y de dónde sale? Ah, yo no sé. Tú no sabes si está saliendo de Ciudad Bolívar o si está saliendo de Tacarigua allá en tu pueblo. No, tú tienes que saber de dónde sale. Y de dónde sales en este caso es, tú tienes que conocer la cultura de la sociedad venezolana bien conocida, en detalle. Tienes que leerte todos los estudios que hay, tienes que leerte todos los libros que hay sobre ese tema. Ahí está, hay gente que lo ha investigado, este, tú sabes, de una manera muy entera, muy completa, ahí está Manuel Barroso, ahí está Axel Capriles, ahí está Osvaldo Romero García, que en paz descanse, que era el director del Laboratorio de Psicología Social de la Universidad de los Andes, ahí está Nancy Morales de Romero, la esposa de Osvaldo, ahí está Colombia Salón. Esa gente tiene un trabajo tremendo que debería investigarse, que debería verse, que Así debería es. leer. Sí, Entonces,
Porque si tú no sabes cuál es la cultura que tienes ahora, ¿cómo vas a decir cuál es la cultura que quieres y cómo vas a trazar el camino? No puedes. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocernos. Y eso es una de las cosas que cada vez que a mí me toca hablar sobre este tema, a veces empiezo por ahí, conocernos. Si no Sí. nos conocemos, si no sabemos que nosotros tenemos una motivación de poder muy alta y que probablemente la tengamos en este momento más alta que cuando empezó el chavismo. Entonces vamos a Sí. tener un chavismo a la vuelta de 10 años o de 15 años, porque no sabemos de dónde empezamos. Entonces ahí me acuerdo que fue una conversa que yo tuve con Gustavo por email, que le dije, Gustavo, ahí, el camino es ese, el camino es un proyecto país, un proyecto del país, de la sociedad, no es del gobierno, es de la sociedad, pero lo primero que hay que hacer es enterarse, saber cómo somos y una vez que sepamos cómo somos, ok, cómo podemos cambiar y hacia dónde tenemos que Así caminar. es, así Ujú. es decir, conocernos primeramente, es decir, el análisis interno de cómo somos, cómo es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores y también determinar hacia dónde debemos ir. Exactamente. Y Es- una cosa, es una cosa que empieza por un poco de introspección, es decir, uno mismo. Es decir, yo me acuerdo que yo cuando escribí ese libro, cuando hice la tesis de grado, yo aprendí mucho sobre mí mismo. Ah, mira, pero esta necesidad de poder, esta la tengo yo. sí, todos, Y déjame ver cómo la suavizo. Y esta sí. afirmación, coño, sí, yo soy capaz de proteger a un pana, a pesar de que haya cometido una infracción. No, entonces déjame. Y eso me hizo a mí entrar en un proceso de cambio, afortunadamente no traumático, pero me hizo conocer Sí. una cantidad de cosas que yo tenía que venían de la sociedad, porque la sociedad te las pega, te las modela, te las exhibe, ¿no? Porque estamos todos en el mismo caldo. Entonces, hay que salirse un poco, bajarse un poco del caldo y decir, vamos a ver cómo somos y vamos a ver hacia dónde es que queremos ir, cómo podemos tener un país próspero y civilizado. Esto es muy interesante, este aspecto, porque esto es como lo hemos mencionado en otras oportunidades, es la base en el que se va a construir el edificio de la Venezuela nueva. Si no se ataca eso con seguridad, como tú dices, en 10 o 15 años o hasta menos, tendremos también la vuelta de los que destruyeron el país, van Ujú. a volver Vamos a con volver sus porque no mismos aprendí, pensamientos y sus mismas cosas. porque no aprendimos. Es importante esto y sí, ya que estamos llegando al final de la conversación, sí sería bueno que nos hablaras acerca de cómo ves dos aspectos que hemos mencionado siempre en las anteriores conversaciones, que es cómo ves la industria petrolera actual y cómo ves al país y cuáles serían los planes para la recuperación de esa Venezuela democrática y de esas industrias prósperas y productivas. Empezando por lo que acabo de decir, lo primero es que tiene que haber una transformación del país, de la sociedad desde el punto de vista cultural. Nosotros tenemos que entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, y cómo podemos asegurar que eso no vuelva a pasar. Y eso es un cambio cultural intenso, profundo, largo, irreversible. Y eso es muy difícil de lograr, por cierto. Eso no es cuento. Los procesos de cambio, los que hemos trabajado en gerencia, yo he sido consultor gerencial, los procesos de cambio son muy complicados y en cualquier momento te puedes echar para atrás. Ahora, ¿cómo veo yo la industria petrolera? La industria petrolera hoy está destruida, eso lo sabemos, ¿no? Es un país que producía 3,5 millones y que tenía potencial para producir 6 millones de barriles diarios o 7, que ahora esté en 700.000 escasamente ahí a duras penas y que tenga la infraestructura en el suelo, destruida, mal aprovechada, mal arreglada. Va a ser complicado de devolver a lo que fue. Muy complicado. La gente habla de 10.000 millones de dólares al año, por 8 años, por 10 años, para llegar a 2 millones, 2,5 millones de barriles. Eso en condiciones de laboratorio, asumiendo que tú tienes un gobierno normal. Y para hacer eso, el gobierno no lo puede hacer, el Estado no lo puede hacer. Es decir, ¿de dónde vas a sacar tú 100.000 millones de dólares en 10 años? Invertir 100.000 millones de dólares en 10 años, este,
si en este momento no tienen ni para nada, ni para darle comer a la gente, no hay. El país no produce nada. La industria privada no produce prácticamente nada. La gente pasa hambre, la gente pasa necesidad, no tiene medicina. Entonces tú tienes que atender una crisis humanitaria primero con lo que haya, con los fondos que pueda tener el gobierno, y tú tienes que dejar las inversiones en empresas, en industria, tienes que dejar esas inversiones en manos de privados, en manos de terceros, en manos de internacionales o en manos de nacionales. Tú tienes que privatizar esa actividad. Y lo que fue PDVSA en algún momento tiene que convertirse en una especie de agencia reguladora de hidrocarburos, o la Agencia Nacional de Hidrocarburos que tiene en Colombia, que tenemos aquí en México, que se encargue de licitar, de que se cumplan las reglas, de establecer las reglas del juego y de cobrar impuestos. Y con esos impuestos tratar de reconstruir el país en lo que le corresponde al Estado. Y lo que le corresponde al Estado sabemos que no es manejar negocios ni manejar empresas. Lo que le corresponde al Estado es infraestructura, seguridad, educación y salud, hasta donde se pueda. Y el futuro de la industria no puede ser con fondos del Estado. Y es más, el Estado, con la experiencia que hemos tenido, porque el Estado era dueño de PDVSA, pero el Estado fue el que destruyó a PDVSA al final. Yo he hecho mucho el cuento de que PDVSA duró 27 años hasta 2003, cuando nos votaron a 20.000 trabajadores. Yo era consultor en esa época, no era de nómina, pero igualito me votaron. Entonces, a los 27 años, y a los 27 años, pero 27 años no es nada para una empresa, y eso fue lo que duró en manos del Estado. Entonces, no se puede poner a esa empresa de nuevo en manos del Estado, no se puede poner ninguna empresa en manos del Estado. Porque además, mientras tú estás poniendo empresas en manos del Estado, tú no estás cambiando esa cultura que te llevó a tener a esta gente gobernando el país. Porque ese cambio cultural va a tomar muchos años. Entonces, mientras ese cambio cultural ocurra, agarra todo lo que es la actividad productiva y ponlo en manos privadas, que esos son los que saben manejarlo y son los que lo han manejado y los que lo manejan en todo el mundo con eficiencia. Y así generaremos riqueza y podremos tener un país viable otra vez. Porque en este momento el país, con este gobierno que tiene, no lo veo yo viable, no es viable. Y el último entrevistado que tú tuviste, me parece que fue una exposición excelente, cuando dijo el 28 de julio no es el final, ni siquiera el intermedio, es el comienzo de un proceso que va a ser muy complicado, que va a ser muy difícil, que va a ser muy duro y que no sabemos si va a tener éxito, pero hay que seguir por ahí, ¿no? Este, pero sí, Muy el futuro del bien. país yo lo veo difícil, lo veo duro, no soy demasiado optimista, pero eso ya me lo guardo yo para mí, porque creo que se está haciendo lo que debe hacerse, ¿ok? Creo que se ha estado haciendo lo que ha debido hacerse y, bueno, y vamos a ver, ojalá que las cosas funcionen, ¿no? Muy bien, excelente. Y ahí coincidimos en muchas cosas. Ahí prácticamente eh, coincido plenamente en lo que planteas. Y fíjate que recientemente estaba viendo este libro que es La Política de Ajá, Aristóteles, ok. Ay, te fuiste lejos, eh. del 384 antes de Cristo. Y todo eso no, que estamos hablando no es nuevo. Eso No, lo planteó Aristóteles y se plantea también. Se plantea hasta en la Biblia cuando dice que cuando nuestro Señor Jesucristo plantea de que lo hace como una parábola del que construye su casa en arena y viene el viento y se la lleva, claro, pero debe construirla sólidamente en tierra firme para que pueda resistir todos los embates de la naturaleza. Igualmente lo señala aquí Aristóteles, 384 antes de Cristo, donde habla de esto, de la formación del ciudadano. Es decir, aquí señala los rasgos que definen al ciudadano en su participación en las tareas comunitarias. Es decir, que no debe ser un ciudadano pasivo. Y Aristóteles insiste en la importancia de la educación para mantener esa vida digna y libre. Es decir,
No podemos tener un Estado que quiera hacer todo. Los ciudadanos van a estar esperando que papá Estado les haga todo y les dé la comida. Eso no debe suceder porque eso va a ser la destrucción del país. Bueno, mi Sí, sí. estimado amigo, colega y ex compañero de trabajo de la industria petrolera, finalicemos con un mensaje final corto relacionado con lo que ya hemos conversado. Yo en el último artículo que publiqué en el Carabobeño este domingo puse algo que no es mío, es de Luis Herrera Camping. Lo que viene es oropo, recio, y tramado. Vienen momentos difíciles, vienen momentos complicados. Creo que de las 2 semanas anteriores que publiqué, pero hay que seguir montado en el burro. Hay que seguir haciendo lo que se está haciendo. Creo que hacía mucho tiempo que yo no veía a la oposición trabajando con estrategia, con visión de largo plazo y no con operativos que duran 2 días, no, con una estrategia que la veo inteligente, la veo enfocada a cobrar las elecciones y la veo enfocada a largo plazo. No hay ninguna garantía de que eso tenga éxito, pero hay que seguir haciendo lo que se está haciendo. Seguimos montando el burro. Así es, completamente de acuerdo contigo. Seguimos adelante con entusiasmo, con fe, con esperanza que Venezuela sí tiene futuro. Y aprovecho mi mensaje final para invitarlos a suscribirse a este canal y lo único que tienen que hacer es darle clic a la parte de suscribir, darle like y también a la campanita para que les lleguen todos los mensajes de todos los videos. Gracias, gracias a todos y los invito a suscribirse. Bye. Gracias a ti, Julián, y gracias por la invitación y gracias, bueno, a los oyentes y televidentes que tengamos en este episodio. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Alberto. Por nada, Julián, a la orden.